Bueno, yo me llamo Carlos Arroba, estoy estudiando grado superior en actividades físico-deportivas en el Instituto Tafán Madrid y hoy voy a hacer un vídeo teórico también orientado hacia las prácticas. El de hoy os voy a explicar la discapacidad física visual y en qué consiste, ¿vale? Datos que a lo mejor no sabréis y demás, ¿vale? Lo primero de la discapacidad física visual se puede dividir en, bueno, puede ser o parcial o total, ¿vale? Parcial es que, por ejemplo, puedes ver algo aunque sea manchas, y total es que no ves nada, es ceguera completa, por así decirlo. Y se divide a través de diversos parámetros, por ejemplo, la capacidad lectora de cerca, de lejos, el campo visual o la agudeza visual. Os voy a explicar lo que es la visión parcial, ¿vale? Es cuando la persona afectada muestra dificultades para percibir imágenes con uno o ambos ojos, siendo la iluminación y la distancia adecuadas. Es decir, que tú, por ejemplo, cuando ya estás así, dices, joder, pues no veo. Es decir, necesitas lentes u otros aparatos especiales para mejorar la visión. Es decir, o unas gafas o lentillas. Vale, la visión escasa es cuando el resto visual del afectado tan solo le permite ver objetos escasos el centímetro. Es decir, cuando yo estoy así, por ejemplo, esto es un bolígrafo y tengo que estar así para poder verlo o poder leerlo. Es decir, visión escasa. Vale, voy a hablar ahora también sobre la ceguera parcial, que es cuando el resto visual permite captar la luz, aunque sin forma, solo bultos y algunos matices de colores. Es decir, mismamente, con este libro lo coges y me lo pongo así, de lejos, y solo veo algo azul. Es decir, capto el color, pero no llego a ver lo que es en sí. Y ya por último voy a hablar de la ceguera, que es la agudeza visual. Sobre todo es útil cuando supera el tercio de la visión. Es decir, un tercio de la visión, de forma que el espacio comprendido hay entre un tercio y un décimo de la visión, ¿vale? Es lo que recibe la denominación de debilidad visual o ambliopía, ¿vale? Los ciegos son aquellos que no pueden percibir nada o apenas algo de luz. No obstante, es conveniente distinguir entre la ceguera de nacimiento y la adquirida. No es lo mismo una persona que nace sin ver ya a una persona que por cualquier circunstancia de la vida se queda ciega, es decir, es adquirida. Y después de todo, bueno, según la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, se divide en visión normal, discapacidad visual moderada, discapacidad visual grave y ceguera. Por ejemplo, una persona ciega que no de nacimiento, porque de nacimiento al fin y al cabo ya te vas a tirar muchos años y te vas a acostumbrar a lo que es tu vida. Por ejemplo, una persona que la adquiere, que lleva por ejemplo 30 años viendo y pasa a estar ciega, va a tener unas limitaciones muy severas. Es decir, la persona va a llevar ya su vida de forma autónoma. Sus desplazamientos, las actividades de vida diaria o el acceso a información que... Es decir, acostumbrarse le va a costar, pero una vez se acostumbre, o sea, hay personas ciegas que es impresionante lo que pueden llegar a hacer. Luego, la participación de las personas en sus diferentes entornos vitales, por ejemplo, educación, trabajo, ocio, adoptan forma. Por ejemplo, no les ponen barreras, es decir, son personas igual que nosotros. Si por ejemplo, hay que quitar lo que es la barrera arquitectónica, es decir, hay obstáculos que, coño, que es una persona ciega, que tú le pones un obstáculo delante a la altura de la cara y no le va a hacer gracia. Es decir, hay que evitar las barreras arquitectónicas y eso es lo único, ¿vale? Para sobre todo trabajar con las personas ciegas. Bueno, y el trabajar con personas ciegas, es decir, la actividad física, a ellos también les beneficia. Por ejemplo, contribuye a fomentar y mejorar su personalidad. Favorece la superación personal, es decir, joder, a lo mejor son personas que se frustran mucho. Porque dicen, joder, no puedo. Antes sí podía y ahora no puedo. Luego facilita la realización de las actividades de la vida diaria. Y sobre todo, como cualquier actividad, mejora tu salud al fin y al cabo.
Por ejemplo, si ustedes ven a una persona ciega en la calle y quieren ayudarla, lo primero es preguntar, ¿vale? Porque si tú a esa persona la coges de primeras, va a decir, ¿quién me está cogiendo? ¿Quién me está cogiendo? Porque se van a creer que le están robando, porque ellos por sí solos se valen. O sea, es que se valen. Luego, puedes acompañarle y mostrar el espacio en el que se va a desenvolver, pero eso solo al principio. Luego tienes que dejarle solo, es decir, que sean autónomos. Al acompañar con una persona de discapacidad visual, se debe ofrecer el brazo, es decir, así, ¿vale? Tienes que ofrecerle el brazo, ni tocarle ni nada. Tú tienes que ofrecerle el brazo y él te lo va a agarrar. Vale. Identificarse y asegurarse de que sabe el interlocutor que se dirige a él. Es decir, tú llegas y sobre todo el primer toque que es con los ciegos es así, ¿vale? Ese es el primer toque. Y luego ya le pondrías lo que es el codo para que él te cogiera y supieras que es tu interlocutor. Ahora os voy a hablar un poco de las orientaciones metodológicas para la intervención de actividad física y deportiva que hay que tener con ellos. Lo primero, no ausentarse sin avisar. Es lógico, yo creo, ¿no? Ser precisos y específicos en el mensaje. Y no sustituir el lenguaje oral por gestos. Es una tontería, ¿verdad? Realizar gestos, al fin y al cabo. Mantener un entorno ordenado, evitando puertas entreabiertas, objetos fuera de su sitio, es decir, cosas que en su espacio no puedan darse cuenta ellos. Es decir, ellos tienen una visión, pero que se la crean ellos dentro, es decir, donde se sitúan, donde tienen los objetos, lo que es priocepción, ¿vale? Del espacio. Luego tiene pequeñas modificaciones ambientales que pueden favorecer la autonomía, es decir, a lo mejor si tiene ceguera pero ve algo, lo que es nada, aunque sean manchas, tener buena iluminación y contraste. Luego, no todas las personas con discapacidad visual acceden de la misma forma a la información, es decir, según su resto visual, sus habilidades precisarán, por ejemplo, el lenguaje del braille, sabréis lo que es, ¿no? Por ejemplo, para leer, hay libros que, por ejemplo, este es de escritura normal, pero los suyos son con puntitos, ¿vale? Y es lo mismo, te pueden poner este mismo libro, pero con puntitos, ¿vale? Y eso es sobre todo para ellos, para que lean a través de los puntitos, que es el lenguaje de braille. Luego, son textos expresos en tinta. Y cada uno pues luego va adoptando sus necesidades que sean. Luego tenemos claves para planificar una tarea con este colectivo, ¿vale? Por ejemplo, las consideraciones que hay que tener es observaciones para su diseño. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de explicar un ejercicio o un juego? Y qué tener en cuenta durante un ejercicio o un juego. Vale. Antes de todo, observaciones para el diseño. No utilizar estímulos visuales, sino sonoros o de otra índole. Vale. Cuando con las barreras arquitectónicas o la velocidad de desplazamiento que requiera el juego sea velado siempre por su seguridad. Eso es lo fundamental, ¿vale? Luego, ¿qué tener en cuenta a la hora de explicar la realización de un juego o de un ejercicio? Espacios amplios, el profesor siempre a control del grupo, delimitar por contacto, poner bancos o conos que choquen y que sepan que tienen que volver, que por ahí no es, ¿vale? Luego, ¿qué hay que tener en cuenta durante un ejercicio o durante un juego? Sobre todo es buscar el silencio para que se pueda oír al profesor. Porque tú imagínate que estás dando una clase, los alumnos no paran de hablar. Tienes a tus 10 alumnos ciegos, algunos con ceguera parcial, otros con más ceguera, y que no paran de hablar entre ellos. Entonces dime tú cómo vas a explicar el juego. Si ellos no pueden verte, tú tendrás que buscar el silencio para que ellos te puedan oír a ti. Ahora por último voy a hablar de algún deporte adaptado. Por ejemplo, hay muchísimos deportes adaptados. O sea, no os imagináis. El deporte tradicional, sobre todo para ciegos, es la bocha. ¿Vale? Es un deporte que se cree que es principalmente solo para los ciegos. Luego, también tenemos personas que hacen esquí, atletismo, tiro con arco. Os preguntaréis, joder, ¿cómo lo harán, no? Pues, al fin y al cabo, como os he dicho, son personas como vosotros, solo que ellos tienen
Se crean en su cabeza una percepción del espacio en donde tienen que ir. También juegan al fútbol adaptado, porque sí, la pelota tiene al fin y al cabo un cascabel, pero hazme caso, me he puesto a jugar y es muy complicado. O sea, no lo imagináis. Luego también pueden hacer judo, karate, o sea, infinidad de deportes para personas ciegas. Y bueno, he hecho este vídeo porque me gustaría saber que supierais sobre las personas ciegas y sus capacidades y demás, y cómo trabajar con ellos sobre todo. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.